Vamos a ver algo que es más teórico que lo que estuvimos viendo, pero que es bastante importante, que es que supongamos que tenemos una función phi escalar que depende de x, de y, de z y de t. Si nosotros tomamos d phi de x mu, vamos a ver que es un cuadrivector covariante. Para recordar lo que era un vector covariante, volvemos a la parte de relatividad. Notábamos un vector contravariante con el subíndice arriba y el covariante con el subíndice abajo. Y en nuestro caso, al usar la métrica de Minkowski, no había mucha diferencia entre un contravariante y un covariante. Bastaba con multiplicar por la métrica para obtener uno en función del otro. Y eso significa nada más cambiar el signo a la parte espacial. Otra cosa que vamos a necesitar es la parte de transformaciones de Lorentz, ya que esto es lo que nos va a terminar identificando si es contravariante o covariante. Entonces vamos a escribirlas. Tenemos la variable temporal, que la tomábamos como la variable 0. X0' es igual a gamma x0 menos beta x1. Estamos poniendo las transformaciones de Lorentz y esto es tomando en cuenta dos sistemas de referencia, uno que sea S y otro S', así que todo lo primado tiene que ver con S' y lo no primado es S. Esto es un 1, no un prima. Entonces tenemos x1' igual gamma x1 menos beta x0, x2', x2 y x3', x3, y esto está en términos de vectores contravariantes. Si queremos pasarlo a covariante, tenemos que bajar el subíndice y el costo, como dijimos, era cambiar el signo en la parte espacial. 0 era para t, 1 para x, 2 para y, 3 para z. Con lo cual vamos a tener la parte temporal queda igual gamma x0, acá lo podemos bajar también, pero acá ya tiene que cambiar, más beta x1. En el caso que tenemos acá, tendríamos menos x1, gamma menos x1 menos beta x0. Es decir, que pasando el menos que tenemos acá, quedaría de este lado todo positivo. Tendríamos x1' igual gamma x1 más beta x0. Otra vez, porque este pasa a ser negativo, pero este también, y entonces pasando a este negativo, todo se hace positivo. Luego tenemos x2' es igual a x2, acá no pasa nada porque cambiamos de los dos lados, y x3' igual x3. Ahora, ¿qué pasa con la derivada de phi? D mu phi primado. ¿Qué es d mu phi? D mu phi, esto es notación para d phi de x mu, y como está primado, vamos a tomar coordenadas primadas. Y esto por regla de la cadena sería dx nu, dx nu, dx mu prima, que lo único que hicimos es meter algo no primado, pero no deja de ser lo mismo que lo que tenemos acá. Y esto, notación, es dx nu, dx mu prima, y esto que está acá es d nu
que es la misma notación que usamos antes, nada más que acá era primado. Ahora vamos a traer también las transformadas inversas de las transformaciones de Lorentz. Lo escribimos en términos de 0, 1, 2 y 3. X0 igual gamma x0' más beta x1'. Luego x1 es igual a gamma x1' más beta x0. x2 es igual a x2' y x3 es igual a x3'. ¿Para qué nos va a servir eso? Para identificar estos que quedaron acá. Poder derivar lo no primado en términos de lo primado. Y eso lo podemos hacer porque, por ejemplo, si hacemos dx0 de x0' es simplemente derivar esto en términos de x0' y podemos ver que solo aparece acá el x0', así que esto solo puede ser gamma. Si hacemos lo mismo de x0 en términos de dx1', ahora va a quedar beta por gamma, que está afuera. Si hacemos dx1 de x0', ya ahora tendríamos que venir acá y sería beta por gamma. Acá falta un prima. Después, ¿qué otra cosa? Tendríamos dx1 de x1' y sería gamma solo. dx2 de x2' va a ser directamente 1, que es lo único que hay, y dx3 de x3' también va a ser 1. Todo lo demás va a ser 0 porque son variables que no están. Por ejemplo, si hiciéramos dx0 en términos de dx3', bueno, no hay x3', así que esto es 0. Es decir, que todas las combinaciones que están faltando son 0 porque son combinaciones de variables que no están en la definición de cada una. Entonces ahora nos vamos a llevar esto, que d mu phi' es igual a esto que tenemos acá. Eso es d mu phi' igual dx nu dx mu d nu phi. Y con esto ahora vamos a escribir cada componente. Empecemos con 0 d 0 phi prima. ¿Que esto qué sería? Sería, como hay un 0 en el mu, cada vez que haya un mu, vamos a escribirlo, tiene que haber un 0. Ahora, es importante notar que acá tenemos una suma, porque hay notación de Einstein con este nu, de x nu, de x mu prima, y acá hay otro nu. Así que vamos a tener que sumar por todas las variables. Esto es por regla de la cadena, es decir, phi, si depende de x, y, z, t, y a nosotros nos interesa lo primado, necesitamos hacer las transformaciones y como vimos, cada variable primada o no primada depende de las otras y no solo de la correspondiente. Si decimos variable temporal, depende también de la temporal, sino también de otras, de las espaciales, que esto es lo que tienen las transformaciones de Lorentz. Entonces vamos a hacer esa suma, primero para 0, acá esto es primado, así que tenemos dx, primero tomemos 0, dx0', d0 phi, y cerramos. Ahora pasamos a la variable 1, dx1, dx0', d1 phi, más, vamos abajo, dx2, dx0',
2 phi más dx3 dx0' d3 phi. Y ahora usamos lo que ya vimos. Solo hay relaciones entre 0 y 1, que no son 0, y también las que son iguales en 2 y en 3. Por lo tanto, sabemos que esta de acá da 0, todo esto da 0, y este también porque es entre 0 y 3. ¿Qué pasa con x0, x0'? Esa la tenemos que tener. Es la primera y es gamma. Así que esto de acá es gamma. Y x1, x0' también la tenemos que tener. x0, x1' es beta gamma. Perdón, está al revés. x1, x0', así que no es esta de acá. Pero también es beta gamma. Así que tenemos beta gamma. Por lo tanto, vamos a escribirlo acá abajo. Nos quedaría gamma de 0 phi más gamma beta de 1 phi y el resto 0, 0. Podemos sacar factor común gamma y nos quedaría de 0 phi más beta de 1 phi. Entonces vamos a escribir d0 phi prima es igual a d0 phi dx0 dx0' más d1 phi dx1 dx0', esto es un 1, y esto era gamma de 0 phi más beta de 1 phi. ¿Qué pasa si uno hace exactamente lo mismo, pero ahora de 1 phi prima? Bueno, va a quedar algo parecido. D0 phi, pero ahora queda dx0 y la primada de x1 prima. Más d1 phi dx1 dx1'. Nosotros no lo ponemos porque ya sabemos que son 0. Y esto va a ser igual. Vamos a tener otra vez gamma por d1 phi más beta de 0 phi. Es decir, que se dan vuelta las constantes beta gamma. Que tenemos para d2 phi prima es d2 phi dx2 dx2'. No va a haber nada más porque da 0 en términos de dx2'. Y esto daba 1, así que es directamente d2 phi. Y lo mismo va a pasar con d3 phi prima, porque era la misma tendencia, hacía lo mismo. D3 phi dx3, dx3' es lo único que hay y da 1, así que esto es d3 phi. Ahora, vale la pena poner paréntesis en lo que nos interesa por lo siguiente. Nosotros dijimos que la derivada fuera un vector covariante. Lo que nos referimos es que transforma de la misma forma que un vector covariante. Nosotros ya teníamos cómo transformaban acá, que era la transformación con un más x0, x1, el x1 con beta, x1, x0, acá el x0 con beta y después lo mismo. Y eso, si comparan, es exactamente lo mismo que quedó acá. Esto de alguna forma nos va a justificar la notación de poner el coeficiente abajo en la derivada. Justamente a lo que apuntábamos al principio es que esto se usa bastante y es muy importante.